Bueno, a esta hora ya estoy en el sector del entrevistado y tengo al otro lado al analista político Carlos Guevara, que nos va a acompañar y nos va a ayudar a entender la situación de la coyuntura que estamos viviendo. Carlos, buenos días, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Hola Ciudad de Radio Éxito Santa Cruz y Ciudad Radio. Buenos días, gracias por la entrevista, gracias por la llamada. Carlos, por favor, coméntenos, a ver, consulta. ¿Este gobierno políticamente no está muy bien cohesionado? Esto se puede, tras el acuerdo para la abrogación del Decreto Supremo 5503, parecería que las organizaciones sociales, en particular la COP, le dobló el brazo. ¿Se podría considerar que es un gobierno débil? ¿O más bien que un gobierno que sí decidió escuchar al pueblo? Bueno, el discurso fue que querían escuchar al pueblo, por eso aprobaron. Sin embargo, hay una lectura por detrás que habría que ver exactamente cuál era la intención de la COP desde el inicio, ¿no? Porque con esto pareciera que todas las protestas, las marchas, los bloqueos, no necesariamente eran por la subida de los combustibles, sino por otros intereses que tenían en los diferentes artículos de la ley, del decreto supremo que se emitió. Entonces, habría que ver, más bien hacer el análisis del otro lado, digamos, ¿no? ¿Cuál era el interés de fondo que tenía la COP desde el inicio para hacer todas esas marchas y protestas? Porque si se tiene una aprobación de un decreto donde casi todo estaba relacionado a la suba de los combustibles y se deja la suba de los combustibles, el aumento del incremento salarial, se deja sin tocar. Entonces había otros de los artículos que más le interesaba a la COP más que lo del combustible. Por eso es que muchas de los bloqueos que hay en el país van a continuar, porque la gente que estaba bloqueando estaba más por el tema del combustible, que era lo más conocido, era el tema central, digamos, del decreto supremo. Sin embargo, había otras cosas más de fondo, ¿no? Entonces habría que ver exactamente, y vamos a saberlo, por si acaso, cuando haya la reunión de las mesas de trabajo, vamos a saber cuáles eran los artículos que realmente le estaban entorpeciendo su interés de la COP, ¿no? Entonces, claro, porque eso es lo que uno puede ver, independientemente que el gobierno haya dado marcha atrás en esto del decreto supremo, pero pareciera que también el gobierno lo que más le interesaba, y obviamente por la cantidad de dinero que significaba, era mantener el tema de la suba del combustible o la nivelación del precio del combustible sin subvención, ¿no? Entonces, claro, ese es el análisis que había que hacer. Claro. Yo quiero entender, ojalá haya sido una persuasión, haya sido un diálogo sincero, porque evidentemente todos sabemos que el gobierno, ya hace años ya sabíamos, o sectores, por ejemplo, en el caso suyo, como analista político seguramente sabía que la gasolina en Bolivia era irreal el costo, ¿no? Que hay sectores que se estaban aprovechando, era muy barato, exageradamente barato, ¿no? Y sabíamos que en algún momento esto nos iba a traer consecuencias. Quiero creer que el lado de las organizaciones y de la Central Obrera Boliviana así lo entendieron, porque claro, eso no se ha tocado, la subvención se quitó nomás y ahí queda, no se toca. Los otros puntos tal vez. El tema que me preocupa también es el tema de dar vía libre a las empresas extranjeras, aprobarles, si en 15 días no le responde el Estado, ya el contrato está aprobado y vienen nomás a trabajar y por 15 años no se les puede decir nada, ¿no? Entonces, eso me preocupaba, parece que no han tocado ese tema, ojalá hayan tocado, ¿no? Lo que pasa es que esa parte, por ejemplo, es varios de los puntos que estaban en el decreto, lo que sí habría que haber hecho una revisión, y supongo que eso es lo de las mesas de trabajo, la constitucionalidad de los artículos que están en el decreto. Muchos de los artículos son anticonstitucionales, sí, no van en contra de la Constitución. Eso, por ejemplo, de las empresas extranjeras, está bien cerrado en la Constitución Política del Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque un decreto no puede estar sobre la Constitución. Y evidentemente lo que no se hizo fue un trabajo de análisis constitucional, ¿te das cuenta? Entonces debieron artículo por artículo ver la constitucionalidad, que sí algunos analistas advirtieron, dijeron hay que hacerlo, algunos abogados, algunos constitucionalistas decían
esta es anticonstitucional, es cierto. Sí. Por lo tanto, habría que revisar la constitucionalidad. Y yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer ahora. Claro. Pero claro. sin embargo, en el discurso del presidente que dio ayer, dejó entrever algo, ¿no? Ya vamos a ceder, vamos a sacar un nuevo decreto, pero los artículos que no entren, después lo vamos a trabajar de otra manera. Ah, no, pues. Eso quiere decir que en realidad ha dado marcha atrás, Claro. pero para darse un poco de respiro y un poco de tiempo, ¿no? Exacto, exacto. Ojalá que no. Ojalá, si no, eso sería simplemente postergar las medidas y los conflictos, ¿no? Carlos, ¿estás de acuerdo en que esta vez las redes sociales cumplieron su función en fin de año, en las fiestas de Navidad y Año Nuevo? Porque para Navidad lanzó las medidas, este decreto supremo, que por cierto se va a abrogar, y de pronto como que intelectuales independientes de los 4 puntos cardinales del país y del mundo bolivianos empezaron a observar, oye, pero esto es inconstitucional. Pero si esto no va con la Constitución, esto tiene que aprobar solamente la Asamblea. Esto no puede ser un decreto. Entonces de ahí empezaron a cuestionar y claro, pasó Año Nuevo y ahí la COP y las organizaciones le cayeron con todo y paralizaron el país. ¿Tú crees que pasó eso? Yo creo que más bien ha habido una desinformación. Podríamos hacer un censo, una encuesta a la gente. ¿Cuántos han leído exactamente qué dice el decreto supremo? Porque el decreto supremo, todo el mundo se centró en el tema de la relación de los precios del combustible. Sin embargo, ese era un aspecto. Había muchos más, sí, de mayor profundidad. Temas, por ejemplo, impositivos, tema de importación, exportaciones, el tema de ingreso de capitales de extranjeros, muchas cosas más que conllevaban el decreto. Claro. Pero la gente solo se centró en eso. Claro. Y eso contribuyó, las redes sociales, todos los medios, solo contribuyeron a alimentar más el tema del combustible. Claro. Que evidentemente es el que más afecta, pero todo el resto también nos puede afectar. El tema impositivo podría ser interesante para algunos, perjudicial para otros. El no revisar las grandes fortunas, por ejemplo, ¿a quién favorece eso? Claro. ¿No? Entonces, ¿quiénes tienen grandes fortunas? Y estaba en el decreto. El tema de la apertura de la importación y exportación, ¿no? Sí. Estaba en el decreto. Entonces, ¿a quién favorece o a quién ha perjudicado? El tema impositivo también, o los aranceles para los repuestos, para las llantas, etcétera, de los propios transportistas. Entonces, había mucho más cosas de fondo, claro, que podrían analizarse, y que solo se centró la discusión en el tema del combustible. Claro, porque había también esa a la que se le daba potestad al Banco Central de Bolivia para otorgar créditos o avanzar o generar créditos y todo aquello, pero eso era terrible. ¿Qué medida, Carlos, a vos te sorprendió? O sea, ¿qué veías vos de nefasto? Algo escondido que definitivamente a Bolivia no le convenía. El tema de los capitales extranjeros, siempre hemos reclamado que debería haber una apertura para la inversión extranjera. Pero claro, hay que no perder la soberanía nacional, ¿no? Entonces, nosotros, si bien es cierto, vamos a aperturar o queremos aperturar el ingreso de capital extranjero, siempre tiene que ser bajo las normas nacionales y, como decían, ¿no? Mínimamente 50-50, no podemos cometer el error del pasado, que de pronto las empresas transnacionales o los inversores se llevaban el 90%, el 80%, solo quedaba un 20% para el país. No, tendríamos que ser socios estratégicos de tener 50-50. Cosas como esas, porque una cosa es aperturar ya que vengan capitales extranjeros, que evidentemente va a haber mayor oportunidad laboral, porque van a invertir, van a poner centros, ¿no? de producción, etcétera, y va a haber oportunidades laborales, pero ¿cuánto le queda al país? No es solo traer el capital, sino ver qué es lo que le queda al país. Correcto. Un tema también que me preocupa, que ahorita, por ejemplo, estamos a puertas de un conflicto en el tema del transporte público y el precio del pasaje. Y una de las promesas del gobierno era que ya subimos el combustible y ustedes tratan de mantener el pasaje en un precio accesible, el pasaje de transporte público. ¿Por qué? Porque les estamos dando
arancel cero para sus repuestos, para sus llantas, para todo lo que los insumos que necesita un microbús para funcionar. Entonces, si de pronto ahora lo abroga, volvemos a que sigue el mismo precio que había antes, los aranceles siguen en el arancel que estaba antes del decreto, y entonces va a haber nuevamente una discusión de el transporte público diciendo que quieren que se suba más de lo que se ha subido el pasaje. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a haber arancel cero. Entonces, la promesa del gobierno a algunos sectores, ¿por qué los transportistas, los de transporte público y transporte pesado, no siguieron haciendo protestas? Porque había una promesa por detrás en el mismo decreto, pero ahora lo aprobó el decreto, entonces ya no hay esa promesa. Entonces, con todos los sectores que dialogó, van a volver a protestar, claro, porque se sacaron sus cosas, ¿no? Entonces, claro, es un tema bien complejo, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo contentar también al país, porque para algunas regiones del país, algunos artículos de ese decreto les conviene, ¿no? A otros no, definitivamente. Entonces, es complicado. Una pregunta para finalizar. Yo sé que estás con la agenda apretada, Carlos. ¿Tú crees que hay una agenda por abajito, privada, entre las instituciones financieras de Estados Unidos o Estados Unidos, con Bolivia ya, con el nuevo gobierno, que por eso se trató de imponer este decreto supremo 5503? Bueno, no es que haya una agenda por detrás. Lo que sucede es esto, que yo creo que la gente tiene que entender bien esto. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comunidad Andina de Fomento, todos los organismos internacionales, ¿no? Es como cualquier banco, cualquier institución financiera que necesitan las garantías. Si yo te presto algo, necesito que tú me garantices que me vas a devolver. En el caso de las personas, cuando hacen un préstamo, ponen de garantía sus casas, sus vehículos, crédito hipotecario. En el caso de un país, tiene que tener algún tipo de respaldo en oro o en cosas naturales, pero en el caso de nuestros países también tiene que tener la certidumbre política. Entonces estos organismos internacionales han vuelto a ver a Bolivia a partir de ese interés que tienen en prestarle dinero, pero por los requerimientos que tiene el propio país. Y entonces, si ellos ven que el país tiene unas características que no van acorde con sus políticas, entonces obviamente le pasan, voy a poner entre comillas, la receta. Le dicen, se tiene que hacer eso con los impuestos, se tiene que bajar el gasto público, le dan una receta, y entonces el gobierno tiene que ver cómo implementar eso, claro, para satisfacer el requerimiento de estos organismos internacionales. Ya anunció el presidente que la próxima semana están aquí. Creo que el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional van a venir a negociar, y anunció anoche una cantidad de dinero, ¿no?, exorbitante, pero claro, que es en 5 años, ¿no? Pero los organismos internacionales ya le han comprometido ese desembolso, siempre y cuando él cumpla, ¿no?, los requerimientos que ellos ponen dentro de sus políticas internacionales. Claro. La estabilidad política, económica, social, obviamente ese es el punto clave, y no nos van a prestar un peso. Entonces, ellos tienen que ver que el mecanismo gubernamental esté acorde a sus requerimientos. ¿Por qué no le ofrecían lo mismo, o por qué no le ofrecen lo mismo a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba o a Bolivia del MAS? ¿Por qué no le ofrecían lo mismo? Porque no estaba dentro de sus requerimientos, ¿no? Claro. No estaba dentro de su forma de gobierno que ellos querían. Entonces, ahora, al entrar un nuevo gobierno, le dicen, bueno, tiene que funcionar de esta manera. Si usted funciona de esta manera, nosotros le damos los fondos. Claro. Perfecto. Bueno. A mí lo que me sorprende, y me imagino al oyente común y corriente, que también le debe sorprender, porque hace poquito fue la posesión del nuevo presidente, y en campaña, cuando estaba don Tuto Quiroga, él decía de frente, no, señores, yo voy a prestar mi plata del Fondo Monetario Internacional, de los organismos internacionales. Tenemos que prestarnos plata. Y el presidente actual decía, para entonces, cuando era candidato, decía, no,
Nosotros primero vamos a analizar la economía del país y lo último que vamos a pensar es en prestarnos, endeudarnos, ¿no? Y mira, no ha pasado ni 2 meses, Carlos, y ya nos estamos prestando, ¿eh? Y creo que ya nos hemos prestado. Bueno, sí, ya ha habido aprobación de 2 préstamos internacionales. Lo que pasa que era inevitable, digamos, claro. Todos sabíamos que tenía que haber un shock económico, sí o sí, en el país. Y el shock económico significaba, lo primero, quitar la subvención a los combustibles y luego ver una medida de shock económico para que podamos estabilizar la economía del país y no seguir creciendo en inflación en el país. Entonces, eso era visible. Todos aquellos candidatos que dijeron lo contrario a eso, demagogia pura, porque sabían que cuando lleguen iban a hacerlo, claro. Lo iban a hacer, solo que al pueblo no le gusta escuchar eso, ¿te acuerdas? Sí, correcto. El pueblo, si tú le dices va a haber un shock económico, yo al día siguiente voy a hacer un shock económico para que salgamos de la crisis, te da miedo, entonces le da miedo, y entonces el pueblo votó por el que menos impacto decía que iba a haber. Claro, y entonces, claro. Pero cuando ya estuvo en el gobierno, tuvo que aplicar el impacto que todos los otros dijeron. Claro. Tal es así que el ministro Lupo, que estaba con Doria Medina, ahora está con el presidente Paz. Entonces, ¿qué hizo? Seguir lo que ya tenían establecido, que era un shock económico en el país. Claro. Bueno, ¿cómo estará don Tuto? Me imagino que a estas alturas, bueno, seguramente ya se tranquilizó, porque bueno. Carlos, te quiero agradecer. Gracias por regalarme este tiempo. Ya te he quitado muchos minutos. Gracias y ojalá podamos charlar siempre estos temas. Hay mucho que hablar y necesitamos mucho de tu orientación. Yo sabemos que vos siempre estás siguiendo muy de cerca y te agradezco por ayudarnos a analizar este tema, ¿eh? Bueno, a ti, Marín, las gracias por la entrevista y bueno, vamos a estar siempre en contacto, cualquier cosa que necesites. Perfecto. Gracias, Carlitos. Estaba con nosotros Carlos Guevara, analista político. Nos estaba regalando este tiempo para analizar la situación del país, la abrogación, claro, del Decreto Supremo 5503.